Y el día de hoy vamos a meditar en esto que se llama el alma que pecare. Este es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, el alma que pecare. Fíjense que nosotros hemos venido enseñando cómo el profeta Elías, ¿verdad?, regresó a la vida. Por medio de su oración, Dios regresó a la vida a un muchacho que había fallecido, que habíamos estudiado anteriormente. El día de hoy hablamos acerca de esto que se llama el alma que pecare. Si se sigue escuchando bien, se escucha bien el sonido, logran oírme. La imagen puede que se frise un poquito, no, tal vez no tanto como al principio, pero siempre se va a frizar en algún momento, pero el sonido pues debe llegar bien. Si no llega bien el sonido, entonces sí fallamos, ¿verdad?, con el cometido. Amén. Estamos, hermanos, en esa historia del libro de Reyes, pues que nos registra ahí la Sagrada Escritura y nos señala que sí nosotros tenemos un alma, y que el cuerpo sin el alma está muerto, pero que el alma, alejada del cuerpo, aún continúa viviendo después y nadie puede cambiar esa gran verdad divina. Hemos estado hablando acerca de esto, ¿verdad? Acerca de esta gran verdad. En la Biblia, hermanos, muchas veces la palabra alma se aplica también a las personas. Así como ya dijimos anteriormente, cada persona es un alma, cada persona tiene un alma que salvar en su ser, y esto pues es una, hermanos, verdad, una verdad que nosotros aprendemos en la Escritura. Mire, usted que me está escuchando en esta hora, usted tiene un alma que salvar, tiene un alma. Y esa alma pues clama por justicia de Dios, clama por bendición de Dios, porque Dios es el todo, el que lo llena todo en nosotros. Amén. Dice aquí, ¿verdad?, pide oraciones por Mari y Saraí. Lara, ¿verdad?, por salud, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están estorbados de salud, ¿verdad? Amén, hermana Enma, muchas bendiciones, hermana. Hermano Fidel, Dios le bendiga también. Vamos a orar, ¿verdad?, por nuestras hermanas ahí que están, ¿verdad?, con esas necesidades. Hermanos, pues estamos hablando acerca de esto, y la Biblia nos muestra a nosotros, lo hemos aprendido ya en el libro del Génesis 2:7, cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una traducción, una versión de Biblia menciona un alma viviente, un alma viviente. Es decir, vino a existir, ¿verdad?, la raza humana como tal por designio de Dios, porque Dios así lo quiso y porque Él nos hizo y Él nos diseñó. Él hizo a cada uno de nosotros y contamos con su bendición. Ahora, al leer en la palabra de nuestro Padre Celestial, nosotros vemos en la Biblia, amén, vamos a invitarle a usted para que vaya a la palabra de Dios y busque con nosotros lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, ¿verdad?, capítulo 18, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Bueno, dice el Señor en su palabra: he aquí que todas las almas mías son, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare,
esa morirá. Bueno, aquí pues encontramos, ¿verdad?, lo que el Señor pues nos está diciendo, ¿verdad? Nosotros aquí. Dice el Señor, el alma que pecare, ¿verdad? El alma que pecare. Dice Él que todas las almas son de Él. Él dice todo, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo, dice el Señor, es mía. Es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Es decir, nosotros debemos entender, hermanos, y apreciar que tenemos un dueño, que no somos absolutos, que tenemos a un Padre celestial, a un Padre espiritual. Él es el dueño de todas las almas y, ¿verdad?, Él es el que llena todo en las vidas de nosotros, ¿verdad? Él es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Y como Él dice, ¿verdad?, he aquí que todas las almas son mías, dice Él, ¿verdad? Entonces debemos entender, ¿verdad?, todo lo que nos dice la palabra de Dios, todo lo que en ella nosotros podemos encontrar, todo lo que en la palabra nosotros podemos apreciar, es que nosotros le pertenecemos a Dios. Sus hijos le pertenecen a Dios. Las almas, ¿verdad?, le pertenecen a nuestro Dios. Lamentablemente, el hombre tiene la oportunidad de elegir y las elecciones que el hombre hace no son buenas, pues lamentablemente siempre busca el camino de lo malo, el camino de lo perverso, el camino de lo perdido. Y esto lo lleva al hombre por un camino malo, por una ruta equivocada, por una ruta mala, y al final termina mal, termina pues alejándose completamente de Dios, pecando contra Dios. Usted ya sabe que pecar es hacer lo malo, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Los que han alcanzado ya conocimiento, los que han alcanzado ya sabiduría, los que han alcanzado, ¿verdad?, cierta madurez, tanto física como espiritual, ya saben que toda clase de pecado es una ofensa contra Dios y es una marca contra el alma. Es decir, que el alma está sufriendo o está en un estado de perdición, mientras pues la esencia de la persona siga pecando, siga contagiándose, siga contaminándose con el pecado. Porque miren, nosotros estamos preocupados por este virus, ¿verdad?, que anda ahí pegándole a medio mundo, porque es muy contagioso el virus. Pero el virus mayor que hay en el mundo es el pecado. Y ese también contamina el cuerpo, contamina el alma, contamina el pensamiento, el sentimiento, contamina todo el ser de la persona. Y si la persona se muere en pecado, o sea, se muere en condición de pecador, esa persona no tiene la oportunidad. Esa alma va a resucitar en el día postrero, pero va a resucitar para condenación eterna. No va a resucitar para salvación, no va a resucitar para vida eterna, va a resucitar para un castigo eterno. Y eso es lo triste, eso es lo duro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es lo triste y que es duro? Porque nosotros tenemos muchas familias que no son creyentes en Cristo, que de hecho no quieren nada con Cristo. Hijas que no quieren nada con Cristo. Hermanos, hermanas, ¿verdad?, familiares cercanos que no quieren nada con Cristo. Y si se llegan a morir en esa condición, estando en una condición de enemistad con Dios, pues en esa enemistad se durmieron y en esa enemistad se levantarán también y se levantarán para juicio. Y se levantarán
para destrucción, para una perdición eterna. Como dice la Escritura, estos sufrirán pena de eterna perdición, de eterna perdición. Así que es bien importante que nosotros entendamos esto. El libro del profeta Ezequiel dice, y aquí que todas las almas, dice él, son mías. Tanto el alma del Padre, así como el alma del Hijo, dice él, mías son. Mías son. Y dice después, el alma que pecare, esa morirá. Es porque fíjese que en la Biblia muchas veces la palabra alma aplica también a las personas como tales. Y cada persona pues en sí misma tiene un alma, por lo que viene a ser un alma viviente, como lo decíamos anteriormente. Y así es como se debe entender este pasaje de Ezequiel 18:4. También nos dice este texto que el alma que pecare, esa morirá, haciendo alusión, ¿verdad? Bueno, algunos, según algunos, a que el alma sí puede morir, ¿verdad? Pero no, aquí hay algo que debemos nosotros entenderlo, y es que dicho pasaje se refiere a las personas. En el contexto que está hablando aquí la palabra, se puede entender cuando menciona al papá y menciona al hijo, que está hablando de personas, que está hablando de seres humanos. Y ya hemos hablado que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Entonces está hablando de personas. En ese contexto se debe entender, y las personas como tales, sí morimos, sí morimos. De hecho, la palabra de Dios nos muestra, o sea, nos dice a nosotros de que está establecido para los hombres que muramos una sola vez y que después de eso viene el juicio del Señor. Está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio del Señor, el juicio de Dios. Esto es duro, ¿verdad? Eso es tremendo. Una situación bien difícil. Pero ya está establecido. El ser humano puede morir. Pero bueno, Jesús nos lo va a aclarar más adelante en un texto que vamos a estar viendo después, no hoy, será otro día, que vamos a estar viendo cuando dice él, no teman a los que matan el cuerpo. Y después más nada pueden hacer. O sea, dice, porque el alma no la pueden matar. Y luego dice, temed más bien a aquel que después de destruir el cuerpo, tiene poder para echar el alma en el infierno. Pero eso lo vamos a ver después. O sea, profundizar un poquito. Entonces, nos lleva en la interpretación de Ezequiel 18:4 a entender que está refiriéndose a papás, a mamás, está refiriéndose a hijos, a hijas y a personas que si pecan van a morir. Eso es lo que está diciendo. Si el hijo peca, si el padre peca, van a morir. Y Ezequiel, en el texto que leíamos, si gusta, lo podemos revisar otra vez más, el texto de Ezequiel 18:4, que nos dice que aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y si por alguna razón a nosotros no nos había quedado lo suficientemente claro, ¿verdad? Estas cosas, nos lo replica en el libro mismo de Ezequiel capítulo 18 y el versículo 20. Que si usted y yo vamos a Ezequiel 18 y el versículo 20, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, lo leemos. Dice él, mire, esto es algo de lo que aparece en la Escritura. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto nos dice Ezequiel 18:20. Ahora,
Si nosotros vemos, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios pues nos menciona nuevamente aquí, nos damos cuenta que habla de que el alma que peque es de la que muere. El hijo no puede llevar el pecado del papá, ni el papá puede llevar el pecado de los hijos, sino que la justicia de cada uno va a ser sobre cada uno de ellos. Eso es lo que dice la Escritura, que no podemos estar diciendo, ¿verdad?, porque mi mamá es una buena cristiana y yo, aunque sea un mal hijo y un mal cristiano, yo me voy a salvar porque, vea, la jefa y ella es la que, vea, está bien con el Señor, entonces por medio de ella yo me voy a salvar y me voy a ir con Cristo. No es así, no es así. O que porque mi hijo ande en pecado, ¿verdad? Ande en pecado y ande viviendo perdidamente, así como el hijo pródigo, etcétera, y ande viviendo y malgastando su vida de una manera incorrecta, viviendo en desobediencia o en pecado, y decir, bueno, como mi hijo es el que anda en pecado, a mí también me va a llevar el Señor al infierno por culpa de él, ¿verdad? Me va a llevar el Señor. No, no. Si su hijo no se arrepiente, él va a pagar las consecuencias de su pecado. Y si el padre sigue de perverso y no se arrepiente, él va a pagar por su propio pecado. Es que no es la cuenta colectiva. Mis hermanos, la salvación no es por matrimonios, la salvación no es por asociaciones, la asociación no es por colectivo, la salvación es de carácter individual. Y cada uno de nosotros responde a su propia cuenta. Y eso es precisamente lo que nos enseña a nosotros la Biblia, ¿verdad? De que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿verdad? Cada uno de nosotros, no es por colectivos. Y por eso la palabra nos está diciendo, el alma que pecare, esa morirá, porque no llevará el Padre el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino que la justicia del justo será sobre él y la impiedad del perverso, la impiedad del impío va a ser sobre él, va a ser sobre por su propia responsabilidad. Por ejemplo, aquel que le gusta embriagarse y le gusta emborracharse, ¿y quién lo obliga a tal cosa? La verdad es que nadie lo obliga, simplemente es un deseo, es una pasión, es algo pasional, ¿verdad? De él, el quererse sumergir en ese mundo, en el alcohol, en la droga, en el vicio, en la maldad, en todas esas cosas. Como tal va a pagar las consecuencias, primeramente por ahí con la cirrosis hepática o qué sé yo, con cualquier otra enfermedad o con cualquier situación grave, difícil que se le llegue, o al final del tiempo, ¿verdad? Si se va en esa condición, la Biblia dice, todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. Esto pues es algo bien profundo de entender. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. No pueden llevar los padres el pecado de los hijos, ni los hijos el pecado de los padres, sino que cada uno de nosotros va a tener que responder por su propia cuenta delante de nuestro Padre eterno. Así que, hermanos, hay que estar, ¿verdad?, en esa buena y bella disposición siempre de querer buscar del Señor, de querer hacer las cosas como Él las manda. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer